de rechazo, ¿no? Rechazo injerto. Ok, primero la nota. Bien, vamos a hablar de vasculitis. A ver, ¿quién me define qué cosa es vasculitis? Levante la mano. A ver, por acá. ¿Qué cosa es vasculitis? ¿Sí? Una inflamación de los vasos, ¿no? El término. ¿Alguien quiere agregarlo más? A ver. Es un conjunto de trastornos que generan inflamación en la pared vascular. Ok, inflamación de los vasos, pero esto viene por algunos trastornos. A ver, ¿qué más? Generalmente por depósito de inmunocomplejos. Depósito de inmunocomplejos. Claro, estamos en enfermedades autoinmunes, ¿no? Empezamos con el término general, ahora nos enfocamos al tema de hoy, enfermedades autoinmunes, y una de las causas efectivamente es por depósito de inmunocomplejos. ¿Será la única causa de vasculitis? ¿No? Puede tener por infección bacteriana. Muy bien, existen vasculitis infecciosas y vasculitis no infecciosas. ¿Ok? Estamos en el capítulo de las vasculitis no infecciosas, por depósito de inmunocomplejos. ¿En qué enfermedad, por ejemplo, se puede presentar el depósito de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos? Sí. El lupus eritematoso sistémico. ¿Y será en los grandes vasos o serán en los pequeños vasos? En los pequeños vasos, incluso en los capilares, ¿no? Por eso es que vamos a tener patología a nivel del riñón, por ejemplo, ¿no? A nivel de los capilares. Ok, muy bien, pasamos. Bien. Bien, estos son los miembros inferiores de una persona. ¿Okay? ¿Y qué observamos aquí? Unas lesiones, ¿de qué color? Rojizas, unas lesiones rojizas. ¿Por qué serán rojizas? Porque hay sangre, extravasación de sangre, así es, muy bien. Entonces, a esto le llamamos, a estas lesiones, no son puntiformes, sino son purpúricas. ¿Okay? Es una lesión purpúrica, generalmente en los miembros inferiores. Y si ustedes observan, en cada lesión hay un punto negruzco, ¿no es cierto?, más o menos en el centro, ¿okay?, que indica que hay necrosis. ¿Okay? Entonces, esta es una lesión que está llevando, lesión purpúrica, que está llevando a un proceso de extravasación sanguínea y también necrosis. Siguiente. Cuando hacemos el aumento, efectivamente, ven ustedes la lesión purpúrica alrededor y en el centro un punto negruzco que indica que hay ya una supresión de irrigación en esa zona que está produciendo necrosis focal, ¿no? En cada tipo de lesión. En cada lesión. Siguiente. Cuando vemos la histología, entonces nosotros lo que tenemos que esperar, encontrar qué cosa es. Esa supresión de la irrigación nos hace suponer que hay una trombosis en los pequeños vasos. Efectivamente, si nosotros examinamos la lámina, esto es la piel, ¿cierto? La epidermis. ¿Esto qué cosa es? ¿Dermis? La queratina, muy bien. Entonces estamos en piel, ¿no? Epitelio por el estratificado plano queratinizado. Muy bien, si esto es la epidermis, ¿qué cosa será esto? La dermis. Dermis superficial, dermis profunda. Muy bien, en la dermis vamos a encontrar los vasos sanguíneos. ¿Okay? Si observamos, por ejemplo, esto de aquí, observan ustedes ese material rosado que se ve en el centro de lo que aparentemente es un vaso sanguíneo. Esto indica que hay un trombo, ¿no es cierto? Depósito de fibrina, así es, que obstruye la luz. Y es por eso que la imagen macroscópica que veíamos tiene una imagen de necrosis, porque no hay aporte sanguíneo a este nivel. ¿Okay? Si observamos además otras cosas, vamos a ver todos esos puntitos que parecen células inflamatorias. Hay un proceso inflamatorio además. Siguiente. Si nos enfocamos en un solo vaso sanguíneo, efectivamente vamos a encontrar este material rosado que ya una vez lo hemos visto, ¿no es cierto?, como tipo de necrosis. ¿Necrosis de tipo? Gaseosa. Fibrinoide. Necrosis de tipo fibrinoide, característico de las vasculitis. Y además vemos que se acompaña efectivamente un proceso inflamatorio que invade prácticamente toda la pared, presente en toda la pared, ¿no es cierto? Viene de la sangre y sale, se extravasa toda la pared. Y también perivascular. ¿Okay? Muy bien, y esos leucocitos generalmente es a predominio de qué tipo de leucocitos? Polimorfos. Polimorfos nucleares. ¿Sí? Polimorfos nucleares, es decir, neutrófilos. ¿Okay? Vamos a encontrar entonces neutrófilos a lo largo de toda la pared o en toda la pared, el espesor de toda la pared del vaso sanguíneo y la necrosis fibrinoide. Observen además que la inflamación es también alrededor de los vasos, ¿no? Siguiente. ¿Okay? Y aquí algunos puntos claves para recordar el vasculitis: infiltrado inflamatorio, neutrófilos, no se olvide, en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Presencia de necrosis fibrinoide, daño endotelial por trombosis, como lo hemos visto, y extravasación de los glóbulos rojos. ¿Okay? Son las características comunes que podemos encontrar en lesiones como esta, como la vasculitis. Siguiente. Bien.
ahora vamos a hablar un poco acerca del lupus recordando la nefritis. ¿Qué porcentaje de lupus eritematoso se produce la nefritis? ¿Alguien recuerda? 45%. Más o menos promedio 50%, ¿no? 50% de los lupus eritematosos debutan con o cursan con nefritis. ¿Okay? Siguiente. Okay, arriba, para recordar, un corte histológico normal. Pero si yo veo un corte histológico normal como esto y tengo sintomatología de lupus, ¿qué diré? ¿En qué estadio podría estar yo? En el estadio 1. Recuerden que la microscopía óptica, los hallazgos casi no son evidentes, ¿no es cierto? Entonces nos sirve además para recordar cómo es la histología normal. En el centro, ¿qué cosa observamos? ¿Qué cosa es esto? El glomérulo. Así es. ¿Qué cosa esto es lo que estoy delimitando aquí? La cápsula de Bowman. Entre el glomérulo y la cápsula encontramos el espacio de Bowman. Y las estructuras que vemos alrededor, ¿qué cosas son? Túbulos. ¿Estoy en la corteza o estoy en la médula? En la corteza. ¿Por qué? Porque estoy observando los corpúsculos renales. ¿Sí? Muy bien. En la parte de abajo, comparen ustedes, entonces tenemos por afuera la cápsula de Bowman, el espacio que se hace irregular, ya no es un espacio bien delimitado como este, acá se aprecia y aquí ya no, ¿no es cierto? Entonces se aprecia muy bien. ¿Qué más vemos? ¿Un aumento de qué? De la celularidad, muy bien. Un aumento de la celularidad a expensas principalmente de células mesangiales, también células endoteliales, ¿no es cierto? Y vemos además infiltrado inflamatorio. ¿Okay? Entonces son características que vamos a encontrar en la nefritis lúpica. Muy bien. Ahorita al final vamos a llegar a una conclusión. Siguiente. Muy bien. Seguimos en el mismo caso y ahora se aplica una coloración de TAS, ¿cierto? Ácido periódico de Schiff. ¿Para qué me sirve o para qué me puede servir eso? ¿De qué? Ya, ok. ¿Me puede ayudar a delimitar la membrana basal? ¿No es cierto? La membrana basal que está presente, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿La membrana basal de quién? ¿De la cápsula? No, ¿Del glomérulo? De los capilares. ¿Sí? Recuerden que los glomérulos están compuestos de capilares, células mesangiales. ¿Okay? Entonces, delimita muy bien la membrana basal y nos dice qué cosa, que hay un engrosamiento de la membrana basal. Ven ustedes cómo se delimita la membrana basal de cada capilar, ¿okay? Haciendo rígido el capilar y observándose de manera muchos de ellos circulares, como si fueran las asas de alambre. Así es, las asas de alambre. Muy bien, si seguimos examinando este caso siguiente, vemos aquí, al igual, observamos engrosamiento de la membrana basal de los capilares. ¿Okay? Engrosamiento. Seguimos en lo mismo. También nos hace recordar a las asas de alambre. Siguiente. Y cuando hacemos la inmunofluorescencia, observamos efectivamente que esto nos marca los depósitos de inmunocomplejos. ¿En qué parte? En el subendotelio, es decir, entre el endotelio y la membrana basal. Es justamente donde se dan los depósitos de los inmunocomplejos. ¿Okay? Siguiente, y eso al final, bueno, esta es la microscopía electrónica en la cual se observa la membrana basal engrosada, ¿okay? Y los depósitos de este material que corresponde probablemente a los inmunocomplejos. Siguiente. ¿Okay? ¿Qué les parece todo lo que hemos visto? ¿A qué estadio o qué clase de nefritis lúpica podría corresponder? La 4. Recuerden que característicamente la tipo 4 presenta las asas de alambre. Los depósitos están en el subendotelio, entre la membrana basal y el sub y el endotelio. ¿Ok? Siguiente. Efectivamente es un tipo 4. Siguiente. Para recordar, entonces, la nefritis lúpica tiene varios patrones de lesión, ¿no es cierto? Reconocemos 6 patrones. ¿Okay? La de tipo 4 se caracteriza por marcada actividad de los glomérulos, aumento de celularidad, como hemos visto, presencia de células inflamatorias. De un comienzo vimos la primera imagen con células inflamatorias. Engrosamiento de membrana basal, las asas de alambre y los depósitos demostrados por inmunofluorescencia, ¿no es cierto?, de los inmunocomplejos.
también. Siguiente. Ok. Cuando recordamos otro tipo de enfermedad autoinmune, ¿cierto? Nos vamos ¿a qué órgano? A la tiroides. ¿Bien? Recordamos entonces que la tiroides también puede ser asiento de enfermedades autoinmunes, y en este caso la tiroides de Hashimoto, que es bastante frecuente como causa de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, así es. Siguiente. Esta es una tiroides normal, ¿okay? Con sus lóbulos. ¿Okay? A veces encontramos un lóbulo intermedio, la pirámide de Larouet, ¿cierto? Que recuerdan ustedes Ponch, de repente. Ok, siguiente. Cuando recordamos la tiroides, nosotros recordamos que la tiroides está formado por folículos tiroideos, y que esos folículos tiroideos están delimitados por unas células que son cúbicas. Muy bien. ¿Un monoestratificado o poliestratificado? Monoestratificado. Pero además tenemos otro tipo de células. Esto sería recorrer un poco más la histología. Ok. ¿Perdón? Las células paratiroideas. ¿Qué dicen las células paratiroideas? Esa es la glándula paratiroide. Parafoliculares. Así, las células parafoliculares son las células C, productoras de calcitonina. ¿Ok? Pero todavía estamos ahí. Ok. Cuando observamos esta lámina, ¿qué llama la atención? Un folículo linfoide. Muy bien, eso es lo primero que llama la atención. ¿Qué hace un folículo linfoide ahí? Eso me dice que hay un proceso inflamatorio agudo o crónico. Crónico. Muy bien, crónico. Vemos un centro germinal y sus células periféricas aquí. Un folículo bien formado. ¿Qué cosa estoy marcando aquí? Coloide. Muy bien, hay un resto de coloide aquí. Y vemos alrededor algunos folículos tiroideos remanentes. Es decir, que este proceso autoinmune va destruyendo, va atrofiando los folículos tiroideos normales. De tal manera que la función tiroidea va disminuyendo conforme pasa el tiempo. ¿Okay? En un comienzo hasta puede ser subclínico, pero después, conforme pasa el tiempo y se va destruyendo la glándula, ya se hace evidente el hipotiroidismo. ¿Okay? Entonces, característica, atrofia de los folículos tiroideos, los que quedan, vemos un denso proceso inflamatorio crónico con formación de folículos linfoides. ¿Okay? Pero hay una característica más. Entonces, debido a este proceso inflamatorio, ustedes recuerdan que hay un cambio de la célula, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese cambio de la célula frente a un evento adverso? Así es. Y aquí vamos a encontrar también un cambio. Vamos a ver que muchos de los folículos o las células tiroideas van a cambiar a un citoplasma más eosinófilo. ¿Okay? Se van a evidenciar eosinófilos, granulares. ¿Cómo se llaman esas células? Tienen un nombre. Siguiente. Infiltrado, proceso inflamatorio, y aquí, bueno, no se ve muy claramente, pero el citoplasma es eosinófilo granular. Por ello lo dijeron, las células de Hartle. Así es, las células de Hartle están en sus 10. Las células de Hurtley, con diéresis. Las células de Hartle. ¿Okay? Entonces, tres componentes a recordar: proceso inflamatorio con folículos linfoides, hay la disminución o atrofia de los folículos tiroideos y la presencia de las células de Hartle, que no son nada más que la metaplasia de las células foliculares. Okay. A ver, antes de pasar, ¿qué anticuerpos o qué anticuerpos contra qué elementos se pueden dar en la tiroides? Contra la tiroglobulina. Uno, muy bien. ¿Qué más? Ya, hay un proceso de citotoxicidad también mediado por CD8. Así es, eso es cierto. Hay un proceso inflamatorio mediado por CD4 también. Pero anticuerpos, ¿contra qué? Ya dijeron, tiroglobulina. ¿Qué más? Contra la peroxidasa, ¿okay? Que es una enzima que sirve también para la formación de las hormonas tiroideas. ¿Okay? ¿Y qué más? Antireceptores de TSH. ¿Okay? Entonces, todo lleva a que las hormonas tiroideas, conforme pasa o conforme se da la evolución de la enfermedad, disminuyan en su producción. ¿Quiénes? T3, T4. Siguiente. Entonces, a recordar características: infiltrado linfocitario con formación de folículos, atrofia de folículos tiroideos, presencia de células epiteliales abundantes con abundante citoplasma granular. Me refiero a las células de Hartle. Ahí está como se escribe. ¿Listo? ¿Claro? Siguiente.